momento de una entrevista vamos a hablar sobre los 20 años de regionalización del Perú, balance y resultados. Hoy nos encontramos con la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, la doctora María Isabel Remy. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a JN Noticias. Buenos días, Paloma, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Coméntenos, por favor, se han cumplido ya 20 años desde que se implementó este proceso de regionalización en nuestro país. ¿Cómo ha sido su implementación, todo este proceso? Creo que ha sido una experiencia bastante fallida. El modelo de descentralización, bueno, en general, fíjate, es difícil pensar en una regionalización, sobre todo, o sea, en una descentralización con construcción de gobiernos regionales. Siempre ha sido difícil en el país, ¿no? En el siglo XIX funcionó. En todo el siglo XX ha habido muy pocos momentos de instancias regionales de gobierno. Las municipalidades sí están siempre, están desde antes de la República, pero los gobiernos regionales no, las juntas departamentales, en fin, ha habido muchas experiencias y las que tenemos en los últimos 20 años creo que es especialmente fallida. Hubo digamos, el inicio es un poco perverso, porque, digamos, había habido un proceso de regionalización con un plan nacional de regionalización en la década de los 80 del siglo pasado. Esto se cierra de pronto sin explicación, bueno, al mismo tiempo que se cierra el Congreso, se cierran las instancias producidas por la democracia y asistimos a un autogolpe de Estado, ¿no? Luego del cual el Congreso se reabre, pero ya no los gobiernos regionales. Y entonces, cuando hace 20 años, digamos, 21 años, cuando se hace el proceso de recuperación de la democracia, en vez de recuperar el proceso que se había iniciado, que era muy inicial de los años 80, se decide armar una cosa nueva en menos de 4 o 5 meses, digamos. Habría que recordar que hemos ido a elecciones de gobiernos de los primeros gobiernos regionales sin tener todavía promulgado la ley orgánica de regiones. Es decir, se convocaron a elecciones regionales sin saber qué funciones íbamos a votar, digamos, ¿no? Entonces todo se hizo muy mal. Hubo un diseño, a mí no me gusta, pero en fin, era un diseño que jugaba con la idea de que unos procesos de consulta formarían grandes regiones. Y entonces se comenzó con departamentos diciendo, y luego se van a hacer consultas para crear espacios regionales, porque todo es muy chiquito, no dan los recursos de regiones pequeñas para sustentar un aparato administrativo grande. Entonces, claro, ese referéndum de regiones fracasó y las competencias dependían de la conformación de regiones. La descentralización fiscal dependía de la conformación de regiones. No se conformaron regiones como, digamos, unidades territoriales más allá de los departamentos, y entonces nada, no había a quien entregar las competencias. Al final, el gobierno de García decide hacer un shock de competencias y entrega todas las competencias, aunque no hayan habido desarrollo de capacidades, capacitación, etc. Y el propio gobierno nacional se queda con muchas competencias compartidas. Entonces, lo que tenemos ahora es un diseño en el cual los 3 niveles de gobierno pueden hacer
prácticamente cualquier cosa, cualquier inversión, cualquier servicio, etcétera. Y entonces lo que tenemos es un enorme desorden. ¿Qué son los gobiernos regionales? Claro, debían haber sido los órganos que producían las políticas de desarrollo. ¿Por qué? Porque las regiones son muy diversas y entonces tienen recursos muy diversos. Lo que puede ser una política de desarrollo de la economía en una región como, no sé, Piura, Tumbes, Lambayeque, etcétera, donde uno tiene gas, petróleo, agricultura y pesca, es bastante diferente de lo que podría ser una política de desarrollo en el altiplano, ¿no es cierto? Claro. O en el Cusco, no es lo mismo. Entonces, por eso es que En todo caso, gobiernos regionales, pero no lo son ahora, ¿no? sí, doctora. En todo caso, finalmente estas regiones no han cumplido con sus funciones y prueba de ello es lo que refleja la realidad actualmente, ¿no? Que no se ejecutan eficientemente los presupuestos que tienen. En ese sentido, también, ¿cuáles serían las observaciones y de repente cómo se podría mejorar la calidad del gasto en las regiones? Uno de los problemas que yo creo que es más grave tocante al presupuesto de inversiones de las regiones es que ninguna región tiene un plan de acondicionamiento territorial, es decir, no tiene un plan que diga, esta región necesita con prioridad tales cosas. Lo prioritario es el tema del riego o el tema del puerto o el tema de las carreteras. O sea, que empiece a los diferentes actores, niveles de gobierno, etcétera, a construir cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? Y en base a ello, organizar los presupuestos. Ahora te ponen 120 proyectos, de hecho, el Invierte PE no terminó siendo un buen sistema. El SNIP no lo era y el Invierte PE tampoco un buen sistema de planificación, ni el presupuesto multianual de inversiones resulta un buen instrumento de planeamiento, porque lo pueden cambiar todo. Entonces, un alcalde consigue que el Ministerio de Transporte le apruebe un proyecto de la carretera tal y lo pone en el Invierte PE y aparece como inversión, aunque la carretera tal no necesariamente está conectada a algún eje estratégico ni nada. Entonces, es un desorden la inversión y por eso es que es muy arbitrario lo que se hace. Entonces, es cierto que seguimos que se han ejecutado el 60 o el 80%, pero lo importante es saber si se ejecuta con calidad, es decir, si la ejecución va a resolver efectivamente problemas estratégicos. Los gobiernos regionales eran el espacio de la intersectorialidad, es decir, que tuvieras en consideración la agricultura, la pesca, la minería, etcétera, de una región y en base a ello planificar su desarrollo. Eso no funciona en absoluto, es absolutamente sectorializado, cada sector ve lo suyo, cada sector negocia con Lima, con el MEF, con alguien, cuál va a ser su programa de inversiones, lo mete a Invierte PE, y con la gracia de Dios puede invertir, y si no invierte, bueno, no. Entonces, ¿qué son los gobiernos regionales? Son unas enormes planillas, porque lo que hizo el gobierno, digamos, de hecho, desde el gobierno de Fujimori, fue entregar la planilla de maestros y de médicos, etcétera, de personal a los gobiernos regionales, no la política, sino la planilla, ¿no es cierto? Entonces, pagan, ¿no? Son además unas instancias de tienen plata para hacer inversiones que no tienen ninguna prioridad, ¿no es cierto? Y entonces nadie está contento con eso. Sí. Y es un foco de corrupción. Sí, lamentablemente, claro, y se tienen
Y se tienen cifras alarmantes desde el Ministerio Público que indican que 18 gobernadores se encuentran actualmente investigados, detenidos o acusados por delitos de colusión, peculado, cohecho o corrupción. Esto es realmente increíble. Doctora, brevemente, por favor, para finalizar, ¿desde qué nivel se debe impulsar un cambio, una reforma de repente para que esta situación cambie? Porque no podemos continuar así. Mira, hay varias medidas, más bien administrativas, que no necesitan necesaria, o sea, un cambio de ley a través del Congreso sería complicadísimo. Habría que hacerlo, pero más adelante, entre tanto, se pueden hacer un montón de cosas. Se puede normar, por ejemplo, la elaboración de planes de acondicionamiento territorial con un conjunto de prioridades y que el sector, el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores respeten las prioridades regionales. De esto hay experiencias. Por ejemplo, en Tacna hubo durante bastante tiempo, funcionó un nivel de coordinación de entidades de sociedad civil y de Estado vinculadas a la salud que priorizaban las inversiones en la región. Entonces, si un alcalde quería meter su posta por otro lado, no le hacían caso. Transportes ha tenido los institutos viales provinciales, pero ya nada de eso se está respetando, ¿no? Entonces, hay una discrecionalidad, hay que romper la discrecionalidad y es una ruptura que se puede hacer desde la administración. Y otra cosa que dependerá de la PCM, ojalá que el señor Valer tenga una buena política en relación a la descentralización, porque sí podría avanzarse lo que se inició hace poco tiempo, que eran unos modelos de provisión de servicios en los cuales decían, bueno, si usted va a recibir el servicio de asistencia técnica, se lo va a dar este nivel de gobierno que va a coordinar así, 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 y va a tener este financiamiento. Usted va a recibir un servicio X, ¿no es cierto? Entonces, ir ordenando los servicios en función de lo que necesitan los ciudadanos y organizar quién es el nivel pertinente y con qué financiamiento. No es imposible, hay avances sobre esto, hay documentos, hay cosas hechas, todo se queda en el tintero, ¿no? Ojalá que avance, ¿no? Se podría. Sí, bien, doctora, un trabajo coordinado en todo caso es lo que se necesita. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, hasta pronto. Cuídese, hasta una próxima oportunidad, nosotros hacemos una pausa, volvemos.